las 7 de la mañana con 1 minuto. Gracias por su amable sintonía. Está con nosotros en este espacio de entrevistas y opinión el asambleísta por Construye, Jaime Moreno Félix, con quien analizaremos los 100 días de gestión de la Asamblea Nacional, reformas al Código Orgánico Integral Penal y también la Ley contra la Violencia y Acoso Laboral, entre otros temas de interés. Muy buenos días, asambleísta. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo a todos los televidentes de Gamavisión. Asambleísta, ¿cómo autoevalúa usted estos 100 días de gestión de la Asamblea Nacional? Bueno, esta nueva Asamblea Nacional ha venido a hacer un trabajo bastante arduo. Tenemos más de 12 cuerpos normativos aprobados. Hemos iniciado algunas acciones de fiscalización en torno a temas importantes para el país. En el caso específico de la bancada de Construye, logramos aprobar la ley de extinción de dominio, que fue una de nuestras propuestas de campaña, está dentro de nuestro plan legislativo. En el tema de fiscalización, hemos emprendido algunas acciones de fiscalización. En el caso particular mío, como miembro de la Comisión de Biodiversidad, hemos iniciado una acción de fiscalización a la consulta popular del Chocó Andino. La consulta del pasado 20 de agosto del 2023, donde a pesar del dictamen de la Corte Constitucional, esto no se ha cumplido. Y también a pesar del pronunciamiento del pueblo de Quito, esto no se ha cumplido. El Ministerio del Ambiente, a través del Viceministerio del Ambiente, ha iniciado acciones para conseguir y otorgar licencias ambientales para minería metálica dentro del área protegida, dentro del área de el Chocó Andino, específicamente en la parroquia Pacto. El señor viceministro Heredia del Ambiente, conjuntamente con su equipo de trabajo, ha iniciado socialización, ha iniciado demarcación de la explotación minera denominada la Melina, de la empresa Ecuamin. En ese sentido, nosotros estamos firmes para que se respete el pronunciamiento del pueblo de Quito, se respete al medio ambiente y sobre todo al Chocó Andino, que es una biosfera especial que todos los ecuatorianos debemos defenderla. ¿Esta denuncia usted ya la presentó? Presenté la denuncia el día de ayer en la Fiscalía, para que la Fiscalía también inicie las investigaciones correspondientes al incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional, porque es claro y es evidente que se está transgrediendo la voluntad del pueblo de Quito. El dictamen establece que una vez que gane el sí, no se podía emitir ningún permiso, ninguna licencia, inclusive solamente se respetaría las concesiones mineras que contaban con todos los permisos y licenciamientos. Esta, denominada la Melina, no contaba con el licenciamiento ambiental y ahorita no se puede regularizar, dado la consulta popular, dado el dictamen de la Corte Constitucional. Sin embargo, existen estos malos funcionarios que hacen caso omiso e irrespetan la voluntad popular. ¿Cuál podría ser el alcance de esta denuncia, asambleísta? Bueno, tendrá que la Fiscalía investigar el tema. Es un tema penal, es un incumplimiento a una decisión legítima, en este caso del pueblo ecuatoriano, del pueblo de Quito y de la Corte Constitucional, que emitió su dictamen al respecto y dejó claro cuáles son los lineamientos en caso de que gane la consulta popular, como en efecto sucedió. Sin embargo, no se cumple, tendrán que responder estos malos funcionarios. El día de hoy, a las 10 a.m., daremos una rueda de prensa dando detalles y pormenores al respecto. El día de mañana hemos citado a comparecer al viceministro del Ambiente a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales y tendrá que responder. Tiene que dar la cara al país el señor Heredia, viceministro del Ambiente, y tiene que responder por estas acciones que ha tomado en contra de la naturaleza, en contra de un dictamen de la Corte Constitucional y sobre todo en contra del pueblo de Quito.
Volviendo nuevamente a los 100 días de gestión en la Asamblea Nacional, es un trabajo arduo que ustedes están realizando. De hecho, ayer hasta horas de la tarde, de la noche, se suspendió un debate donde se analiza el juicio político en contra de un ex vocal y un vocal del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo usted ve, asambleísta, alianza o este pacto entre el oficialismo y el gobierno con respecto a este juicio político contra estos dos vocales? Mire, hay algo que llama mucho la atención en torno a este juicio político. Horas antes de que finalice o que se suspenda la sesión de este juicio político, la vocal suplente del señor Murillo renunció a su cargo. ¿Qué pasa en ese escenario? En caso de que el señor Murillo sea destituido y censurado, tendría que la Asamblea Nacional, porque el señor Murillo es representante de la Asamblea Nacional para el Consejo de la Judicatura, mandar una nueva terna. ¿Qué está ocurriendo atrás de esta renuncia a última hora de la señora vocal suplente del señor Murillo? Habría que analizar. Puede ser que exista algún pacto en torno a esta renuncia y se logren los 92 votos para destituir al vocal Murillo, destituir y censurar al vocal Murillo. Estamos expectantes, nosotros como bancada de Construye, vamos el día de hoy a reunirnos previo a la instalación de esta sesión y vamos a tomar una decisión cuál va a ser nuestra posición oficial como bancada en torno a la censura y destitución de estos dos funcionarios, uno funcionario y otro exfuncionario. ¿Esta sesión se reinstala hoy? ¿Para qué hora está prevista? 8:30 de la mañana está prevista la reinstalación. Estamos atentos a cuál va a ser el desenlace de este juicio político, pero como le manifesté, da mucho que pensar la renuncia a última hora de la vocal suplente. Sin embargo, bueno, ya está la posición clara del gobierno, el oficialismo con el correísmo, que tienen una alianza, se ve claramente para este juicio político, y usted como bancada de Construye representante ha dicho que todavía van a analizar la posición. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar no solo el tema y la posición política, sino los cargos y descargos que fueron esgrimidos dentro del juicio político. El interpelante, el asambleísta Carlos Vera, hizo su exposición, los señores vocales, bueno, el señor vocal y el ex vocal hicieron sus descargos y nosotros vamos a hacer ese análisis previo a consignar la votación y también obviamente tendremos que analizar la coyuntura política como tal, porque esto se trata de un juicio político, no solamente de evaluar pruebas y descargos, sino que también de evaluar la coyuntura política y queremos ser lo más responsables posibles con el país previo a tomar una decisión. Ambos pueden ser enjuiciados políticamente. ¿Cuál es la situación de un ex vocal y del vocal de la Judicatura? En el caso del vocal Murillo, él podría ser destituido y censurado. Censurado 2 años que no puede ejercer un cargo público. En el caso del ex vocal Murillo, él solamente puede ser censurado. 2 años no pudiera ejercer un cargo público porque todos conocemos que él ya no es vocal, inclusive está enfrentando un proceso penal por un presunto delito de concusión. Es decir que, por ejemplo, de lo que se le acusa son argumentos graves para poder hacer todo esto en la Asamblea Nacional. Sí, hay argumentos bastante interesantes, bastante graves, consideraría yo, sobre todo en contra del vocal Murillo, que está enfrentando, como lo manifesté, inclusivemente un procedimiento penal. En el caso del vocal Murillo, se le atribuye una presunta arrogación de funciones, que él hizo sus descargos, manifestó que fue el Pleno del Consejo de la Judicatura quien lo encargó de la presidencia en su momento. Estamos analizando esos descargos, estamos analizando la coyuntura política y, como le dije, tomaremos la decisión el día de hoy previo a la votación. En otro tema también, asambleísta, ¿qué pasa con las reformas al COIP? ¿Cuál es el escenario que le espera a este polémico proyecto de reformas al COIP? Todo el Ecuador pudo ver cómo se trató de hacer un traje a la medida para la impunidad, para que el expresidente, hoy prófugo de la justicia, Rafael Correa, regrese al país a través de un recurso extraordinario de revisión. Se incorporaban 2 causales más para este recurso, una de ellas que cualquier comisión, y ojo, hay que ser enfático en esto, no se trata de una sentencia de corte internacional, no,
se trata de un informe de Comisión Internacional de Derechos Humanos. Cualquier Comisión Internacional de Derechos Humanos puede emitir un informe y ese informe tenga que ser acatado por la justicia ecuatoriana a través de un recurso de revisión. Eso atenta contra la independencia de justicia, atenta contra el Estado ecuatoriano como tal, porque no podemos permitir que un comité internacional tome decisiones por nuestra justicia. Ellos hacen su trabajo y emiten sus informes en torno a derechos humanos, pero no pueden decidir por encima de la justicia ecuatoriana. Ese es uno de los artículos en desacuerdo y se podría decir el más polémico de esta reforma, pero ¿qué es lo que podríamos nosotros también destacar de lo positivo de estas reformas? Mire, dentro de lo positivo yo creo que enmascaró más bien lo negativo, porque estamos entrando en una especie de populismo penal y estamos hablando de que vamos a tipificar más delitos y vamos a aumentar las penas, pero yo creo que tenemos que apuntar hacia garantizar que se sentencien los que han delinquido y garantizar que esos sentenciados cumplan la pena tras las rejas. ¿De qué nos sirve que condenemos a alguien que ha cometido un delito a 100 años de cárcel si no logramos una sentencia, o si logramos la sentencia, esa persona salga al año o a los 2 años, no cumpla la sentencia tras las rejas? Entonces, yo creo que tenemos que legislar hacia allá, más allá de aumentar las penas, más allá de aumentar los delitos o de tipificar otro tipo de delitos que muchas veces están dentro de la tipificación ya aprobada o que está vigente. Debemos garantizar que se sentencien a los delincuentes y que esos sentenciados cumplan sus penas tras las rejas. Yo creo que las reformas al COIP deben de caminar hacia allá. Si no, vamos a seguir viendo personas con 36 detenciones que le siguen dando medidas sustitutivas. Eso es la verdad del asunto, creo yo. Esta reforma, si bien es cierto, aumentaba ciertas penas y tipificaba otras, en el fondo eso enmascaraba lo que pretendía el correísmo o lo que la bancada de RC nos puso sobre la mesa de trabajo. Asambleísta, bueno, y la bancada Construye, su iniciativa, su propuesta es de que se archive completamente estas reformas. Que se archive completamente porque existieron 2 mociones, la primera de la bancada de RC, que se aprueben 2 bloques, los 2 bloques contenían disposiciones que no eran beneficiosas para el país. Existe la otra moción que fue presentada por la bancada de ADN y que no fue votada todavía, que se apruebe en 3 bloques. Los 3 bloques contenían disposiciones contrarias a la justicia y que iban encaminadas hacia la impunidad. Por eso nosotros mocionamos el archivo, moción que no fue tomada en cuenta. Adicionalmente a esto, los independientes presentaron una moción para que se vote artículo por artículo y tampoco fue tomada en cuenta por parte del presidente Kronfle, solamente las 2 mociones de la bancada de RC y la bancada de ADN. ¿Y qué le espera a esta reforma? ¿Cuál es el posible escenario? ¿Cuándo se reinstalaría nuevamente esta sesión para seguir tratando estas reformas? ¿Qué pasará? Bueno, ya es potestad del presidente de la Asamblea convocar a la reinstalación. En caso de que pasen 60 días y no convoque, pues esto quedaría automáticamente archivado. Nosotros como bancada estamos preparando también una reforma al COIP que vaya encaminado precisamente a eso, a garantizar que se sentencien los delincuentes y que ellos cumplan su condena dentro de las cárceles y no presenten los habeas corpus porque les duele la barriga y tienen que salir a sus casas a cumplir las condenas. En este poco tiempo hay que destacar, se han aprobado leyes importantes para el país. ¿Cuáles son las que a su criterio son las que van a ayudar realmente, por ejemplo, en la crisis económica que estamos atravesando también y para financiar el conflicto armado interno? Bueno, nosotros en ese proyecto remitido económico urgente por parte del presidente de la República, votamos a favor de la contribución del 3.25% a las personas jurídicas, votamos en contra de que suba el ISD al 5%, porque este impuesto lo terminan pagando todos los consumidores, todos los que de una u otra manera hacen su vida cotidiana, terminan pagando este impuesto del 5% del ISD, y en el caso de la contribución a bancos y cooperativas, también votamos en contra. Hoy por hoy, el Estado ecuatoriano tiene retrasos en pagos de proveedores y remuneraciones. Quien soporta ese embate o ese retraso es precisamente el sistema financiero nacional,
¿cómo nosotros podemos cargarle con un impuesto adicional del 25%? Teniendo en cuenta que ellos pagan 25% de impuesto a la renta, 15% a los trabajadores, y si le aumentamos un 25% más, estamos hablando de un 65% de impuestos para el sistema financiero nacional, que es el que hoy por hoy soporta los retrasos del Estado. Todos hemos tenido problemas con los bancos, yo creo que nadie quiere mucho a los bancos y a los banqueros. Sin embargo, tenemos que ser responsables con la legislación y no podemos permitir que el que soporta los retrasos del Estado, hoy por hoy se los ataquen de esa manera con ese 25% de impuesto adicional. Tenemos que ser consecuentes con la ciudadanía. Nosotros ya hemos vivido en el año 99 una crisis financiera y conocemos las consecuencias nefastas que puede traer en caso de que nuestro sistema financiero entre en una crisis. Tenemos que protegerlo y cuidarlo en ese sentido. Asambleísta, la última ley también que se aprobó es con respecto contra la violencia y acoso laboral. ¿Cuál sería el alcance de esta ley? Hay algunos profesionales en el derecho que de pronto ellos están proponiendo que el Ejecutivo vete completamente esta ley porque sería como que innecesaria o repetitiva. Bueno, ya es potestad del Ejecutivo remitir un veto parcial o total a esta ley que fue aprobada por unanimidad. Yo considero que estos temas del acoso laboral sí deben ser normados. De todas maneras, falta el reglamento que tiene que emitir el Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo. Hay muchas cosas que han quedado amplias, que tienen que ser reglamentadas y también tienen que los empleadores poner un poquito de su parte. Entendamos algo, los empleados son personas y muchos de ellos, dado tanta carga laboral, no pueden dedicarle tiempo a sus familias. La familia es el núcleo de la sociedad como tal y si no se le puede los padres de familia dedicar tiempo, tenemos problemas sociales. Hoy vemos muchos problemas sociales en el Ecuador, es necesario también dar una mirada hacia la familia y hacia que los padres de familia tengan el tiempo necesario para dedicarle a sus hijos para tener una mejor sociedad. Esta norma es perfectible desde todo punto de vista. Nosotros estamos atentos a la posibilidad de veto del presidente de la República y luego de eso, en caso de que sea publicada en el registro oficial, al reglamento que deberá emitir el Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo para que sea específico y tampoco sea una herramienta de abuso por parte del empleado hacia el empleador. Yo entiendo muchas veces las preocupaciones de los empleadores, pero creo yo que a través de un reglamento adecuado va a ser una gran norma. Muchísimas gracias por esta entrevista, asambleísta, que tenga un excelente día y éxitos en la gestión en la Asamblea. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos los televidentes. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Agradecemos al asambleísta por Construye, Jaime Moreno Félix. Nos vamos a una pausa comercial, enseguida regresamos, también con Solanda Goyes, nueva vocal principal del Consejo de la Judicatura.